Iglesia Bíblica Hispanoamericana y el pastor José Reyes presentan un programa basado en la oración. Heme aquí, envíame a mí. Un programa basado en la Biblia para que compartas de la palabra. Gracias por sintonizar nuestro programa Heme aquí, envíame a mí. Un programa de la Iglesia Bíblica. Les saluda el pastor José Reyes. En este viernes, una calurosa mañana de viernes, hoy continuaremos nuestro estudio en el libro de los Romanos. Pero quiero leer este pasaje que se encuentra en Efesios 2, 8 y 9. Dice algo así: salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Un regalo, algo que Dios da sin ningún mérito de parte del ser humano. Esto viene de la pura benevolencia, de la caridad, del amor de Dios, así como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A esta conclusión llegamos junto con Pablo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso es lo que dice Romanos 3:28. Si lee conmigo, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Quiénes son justificados por medio de la fe? ¿Los gentiles solamente o también los judíos? La Escritura dice todo ser humano. Dios es Dios de judíos y de gentiles, y también hay un solo medio por el cual Dios justifica al ser humano, sin importar raza o nacionalidad. Romanos 3:29 y 30 confirman esto que acabo de decir. Dice así el 29: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también Dios de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que quiere decir judíos, y por medio de la fe también a los de la incircuncisión. Eso es lo que dicen estos versículos. Dios es creador y sustentador de todo y de todos. Nada puede existir sin que Él lo sostenga. Eso que muchos lo nieguen, lo ignoren, eso que muchos no asistan a una iglesia, esto no quiere decir que Él no es Dios. Dios no deja de ser Dios solo porque alguien lo ignore. Podemos decir que no importa lo que muchos ateos piensen, que no hay Dios. Lo que piense el ateo o gente de otras religiones no tiene nada que ver con la verdad. Dios sigue siendo Dios y está en control de todo. Así como hay muchos de los que están escuchando que piensan que los judíos eran justificados por las obras de la ley y por los sacrificios. Espero que después que escuchen este mensaje cambien de idea. Este ha sido el problema, que muchas veces se cree lo que alguien dijo o lo que alguien piensa. Pero en un trozo de este pasaje que estamos meditando dice lo siguiente: ¿qué dice la Escritura? Y esto es de gran importancia, porque todo lo que creemos o decimos debemos medirlo y creerlo a la luz de la bendita palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? Dice, que halló Abraham, nuestro padre según la carne. ¿Qué quiere decir esto, nuestro padre Abraham según la carne? ¿A quién tú te refieres cuando dices él o ella es mi hermana según la carne? Por supuesto que a tus hermanos biológicos, a los hermanos de papá y mamá, ¿cierto? ¿Y a quién te refieres
cuando dices, ellos son mis hermanos en la fe. Por supuesto que los hermanos en Cristo. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. Y Pablo era judío, ¿cierto? A propósito, ¿y cómo fue justificado Pablo? Por supuesto que por fe, él mismo lo escribió así. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Eso es lo que dice Romanos 4:1. Este es el primer argumento de la palabra de Dios, no el argumento de un hombre. Es el argumento de la palabra de Dios y de Pablo. ¿Cómo fue justificado el que ahora es padre de la fe? Abraham. Todos tenemos que gloriarnos, aunque sea un poco, ¿cierto? Hay personas que se glorían o se sienten con orgullo, tal vez por su nacionalidad, por su color, por sus logros académicos, por su solvencia económica, por su belleza, y así podríamos decir muchas cosas. También Abraham tenía de qué gloriarse por los muchos logros, especialmente en lo económico. Él era muy rico. Lo mismo que Pablo tenía de qué gloriarse, especialmente un hombre muy bien preparado en sus estudios. Él mismo nos dice que él tenía mucho de qué confiar en la carne, en los logros como persona, y podría estar orgulloso ante los demás. En Filipenses, eso es lo que nos dice Pablo. Si buscan Filipenses 3:4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Eso es lo que nos dice Pablo. Pero con respecto a su estado para con Dios, él se considera un gran pecador. Pero que Dios dice que lo recibió a misericordia y le otorgó su gracia. Eso es lo que nos dice Pablo en 1 de Timoteo 1:12, y dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Eso es, la ignorancia da a luz la incredulidad. Por esta razón debemos siempre medir y creer como dice la Escritura. Y continúa diciendo Pablo, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Aquí se nos dice que Abraham fue justificado por la fe sin las obras de la ley. El verso 3, eso también es lo que nos dice. 4:3 de Romanos dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No crea lo que oye y lo que dicen muchos. Crea lo que dice la Escritura, y nunca va mal el que así cree. Abraham creyó a Dios, dice, y le fue contado por justicia. Y no solo a Abraham le es contado por justicia la fe, sino todo aquel que cree que Jesús vino a pagar la pena por el pecado, y que también Él murió en lugar del pecador arrepentido, y que resucitó para que como Él vive, también el creyente en Cristo viva. El verso 4 nos dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué quiere decir este verso? ¿Se ha puesto a pensar por qué dice que al que trabaja, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda? Este es el siguiente argumento de la palabra de Dios, no de un hombre, de la palabra de Dios. Lo que está diciendo es que Dios no le debía nada a
Abraham para que lo pudiera declararlo justo. Una ilustración de este versículo 4. Si usted emplea a alguien, o usted es empleado por alguien para hacer un trabajo, cuando le pagan o cuando usted paga por el trabajo realizado, ¿por qué le pagan? ¿O por qué tiene que pagar a su empleado? Por supuesto que le debe, le tiene que pagar por el trabajo que hizo. Esto es lo que dice este verso. Dios no le debía a Abraham ni a nadie para que Dios le otorgara la justicia a Abraham. Al contrario, Abraham y todos somos deudores de Dios, no Dios de nosotros. Este era el pensamiento judío y de muchos legalistas hoy día. Piensan que Dios les debe por el trabajo que hacen. Dios no le debe nada a nadie. Esta es la gran confusión. Por eso vuelvo a repetir, ¿qué dice la Escritura? Eso crea, Dios justificó a Abraham por fe. Dígame una cosa, ¿de dónde Dios sacó a Abraham cuando lo llamó de Mesopotamia, cierto? Abraham vivía en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, una ciudad pagana e idólatra, lo mismo que a Abraham y a su padre Taré, y todos los que vivían ahí eran idólatras. ¿Quién fue en busca de quién? ¿Dios vino a Abraham o Abraham buscó a Dios? Dios buscó a Abraham, por supuesto. Él siempre toma la iniciativa, así es con la gracia. Él otorga la gracia al hombre. No puede el hombre merecerla, ni porque Dios le debe al hombre. Lo mismo sucedió con Adán, ¿cierto? ¿Quién tomó la iniciativa cuando Adán y Eva pecaron? Dios de pura gracia vino, se acercó a ellos y le dijo, ¿dónde estás tú? Podemos decir que Dios justificó por fe al incrédulo, idólatra y pagano Abraham. Este hombre que era todo eso que acabo de decir. Pero Dios tomó la iniciativa, lo sacó de su tierra, de su parentela, y años más tarde el Señor le dio la promesa que sería padre de muchas naciones y que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Y dice la Escritura, y creyó Abraham a Dios, y su fe en Dios le fue contada por justicia. Hoy día Dios se acerca por medio de esta predicación, por medio de esta radio, por medio de su palabra de Dios, por medio de su palabra, a todos los que están escuchando, y les hace la promesa de vida eterna por fe en Cristo Jesús. Si tú crees a Dios, a su palabra y su promesa, Él te da vida eterna. Esto es lo que dice Romanos 10:8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, otra vez, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es la invitación para ti esta mañana. Que tengas un buen fin de semana y te esperamos en la Iglesia Bíblica. Dios te bendiga. Buenos días. La Iglesia Bíblica Hispanoamericana y el pastor José Reyes agradecen tu sintonía y te invitan a participar todos los miércoles a las 7:30 p.m. del estudio bíblico y oración, domingos a las 2 p.m. Escuela Bíblica y 3 de la tarde, culto de adoración. Lugar 206, Manassas Drive, Manassas Bar, Virginia 20111. Teléfono 703-563-0513. 703-563-0513. La Iglesia Bíblica Hispanoamericana te espera.